una señora gritaba mucho, 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 mucho. Ella tenía como rota la columna. Entonces allá los tratos son muy inhumanos. Y la solución para una persona que está gritando es amarrarla, como si fuera un animal. En ese momento yo me acuerdo que creía demasiado en mí, en todo lo que podía dar, y confiaba bastante en mis capacidades como nunca lo había hecho, porque siempre tuve la tendencia a ser una persona insegura de mí misma. Pero en ese momento todo eso cambió, todo eso mejoró, y era todo lo contrario a lo que había vivido en toda mi vida, y por eso me sentía tan bien, porque me di cuenta que en mi caso mi verdadera felicidad fue cuando se me quitó todas las inseguridades. Me sentí supremamente realizado, supremamente bien, completo, y pues de cierta forma estaba dentro de mí y no era nada externo a mí, no era nada material. Entonces recuerdo que, por ejemplo, a mí me daba pena decirle a mis papás que los amaba, a mi hermano. Me daba pena ser amoroso y cariñoso con ellos. Yo sé que suena tonto, pero uno a veces se llena de complejos y de cosas que no lo llevan a nada en su vida. Ya no sentía nada de eso. Entonces empecé siendo súper amoroso con ellos. También tenía que mejorar los lazos afectivos. Entonces les empezaba a preguntar preguntas tan simples, pero que uno a veces no le hace a la familia y que pasa por alto, porque todo se vuelve como muy rutinario, un ciclo constante, y uno va corriendo y no se toma el tiempo de parar, abrirse a la otra persona y escucharlo, porque todos tenemos problemas, pero muy poca gente está dispuesta a escuchar y no se abren a tener esos espacios con otro. Entonces yo me acuerdo que ellos iban y podían estar allá 1 hora 3 veces al día, o sea, una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. No podían estar más conmigo. Entonces generalmente me la pasaba pues solo, a excepción cuando ellos iban. Y pues empecé a darles más amor, más atención, empecé a escucharlos y me di cuenta que la vida pues era muy acelerada. Ellos iban y eran muy afanados, muy apurados. Pues ahora yo me tomaba el tiempo de darle el tiempo perfecto a cada cosa. No me afanaba, no me apuraba, no estaba corriendo como sé que hacemos muchas veces en nuestras vidas, que vamos acelerados, sino simplemente me sentía tan tranquilo, sentía tanta paz, me sentía tan bien, que hasta para comer empecé a comer muy despacio, a saborear cada bocado, y no sabes lo delicioso que me sabía la comida cuando me daba el tiempo, el espacio de estar en el aquí y en el ahora, en una sola actividad a la vez. Uno a veces quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo y al final termina haciéndolas mal. Entonces pues yo solo me concentraba en una sola cosa a la vez y era muy gratificante. Me sentía supremamente bien. Me volví más inteligente, me volví más productivo, me volví más atento, más perceptivo a las cosas. Pues yo me acuerdo que antes, por ejemplo, no me gustaban los retos, y desde ese momento yo decía, me encantan los retos. Para mí no hay ningún muro, no hay ningún impedimento, sino el que yo me ponga en mi mente. Mi libertad dependía de lo que yo quisiera hacer y lo que Dios quería para mí. Nadie más controlaba lo que yo quería hacer, sino ahora yo era dueño de mis propias acciones, de todo lo que yo pretendía hacer con mi vida. Y pues antes no era así. Antes, pues de que me pasara todo eso, me regía mucho por lo que dijeran mis padres, y por decirlo así, ellos manejaban gran parte de mi vida. Pero pues en ese momento me sentía tan claro, tan visionario, que llegué a esa conclusión, que mi libertad de ahora en adelante dependía solo de mí y fuera lo que Dios quisiera para mí. Les empecé a dar mucho amor a mi familia. Quería verlos a cada uno, pero solo se podía un visitante por hora. Entonces pues era un poco frustrante, porque yo quería hablar con todos, quería enseñarles muchas cosas que de cierta forma Dios me había transmitido,
y quiero transmitírselas a ustedes también. Y pues la primera lección era el amor, literalmente. Darle tanto amor a los demás como te das amor a ti mismo. Por ejemplo, para mí una muestra de amor era cuando, no solo con mi familia, sino empezaba a escuchar a los otros pacientes que estaban al lado mío, en la misma habitación. Me ponía en sus zapatos y les preguntaba sutilmente qué decisiones que quizá no estaban del todo bien los habían llevado en ese momento y en esa instancia a estar donde estaban, qué acciones los habían hecho estar en ese momento ahí. Por ejemplo, el no hacer las cosas bien, el no cuidar su salud, en general no estar bien consigo mismo. Y pues después de empezar a hablar con los otros pacientes que estaban siendo tratados, llegó el momento en el que ellos empezaban a buscarme, a hablar conmigo, a contarme ciertas cosas de su vida, sin ni siquiera yo preguntarles. Y pues así empecé a escuchar a los demás y de cierta forma yo sentía que ayudaba. Esa era mi forma de, por decirlo así, no hacérmele la vista gorda frente a los problemas de los otros. Y pues literalmente habían pacientes que en ocasiones gritaban mucho por el dolor que sentían y el sufrimiento, y algo dentro de mí decía, tienes que ayudar, tienes que hacer algo. Y pues yo estaba canalizado y todo. Cuando uno está así es incómodo pues mover el brazo y hacer movimientos, pero pues sin embargo yo me levantaba, iba hasta allá, y pues no era permitido que un paciente pues se fuera al cubículo de otro, pero sin embargo yo lo hacía y trataba de preguntarles qué les pasaba. Por ejemplo, una señora gritaba mucho y mi familia decía que estaba loca, pero para mí no era así. Para mí ella quería decir algo, pero nadie se tomaba el tiempo de escucharla y entender lo que quería decir ella. Entonces me molestaba tanto esa situación. Yo me paré y la ayudé. Fui hasta su cubículo. Ella sentía mucho dolor y pues me dijo que quería hablar con su papá. Le di el teléfono y ella misma lo llamó, habló con él y se calmó, literalmente calmó los gritos y se relajó un poco. Ella tenía como rota la columna, algo que le producía mucho dolor, pero de cierta forma con esa llamada yo siento que le ayudé un poco, por lo menos a darle un trato más humano, que se sintiera esa persona escuchada y apoyada de cierta forma, porque allá en un hospital eso es lo que falta mucho. Las enfermeras, los doctores nunca te van a preguntar cómo te sientes, cómo estás, no. Eso es como si tú fueras una máquina sin sentimientos. Métale medicamento, no más. Ni siquiera se toman el tiempo de preguntarte cómo te está sentando el medicamento. No lo hacen. Y la solución para una persona que está gritando es amarrarla. Y eso es peor, porque cuando uno lo amarran, pues más se desespera y más le dan ganas de gritar. Y ella estaba amarrada, como si fuera un animal. Entonces allá los tratos para mí son muy inhumanos. No tienen sentimientos ni trato de verdad con el paciente. Me acuerdo que mi familia me decía, preocúpese por usted, por su bienestar, por recuperarse usted. Pero no, Dios me decía que tenía que ayudar a los otros, que esa era la forma para yo alentarme, para yo llenarme de bendiciones, de buenas vibras. Y así fui, paso a paso, ayudando a los demás de cierta forma. Simplemente como poniéndome en los zapatos de ellos y escuchándolos, para que ellos no se sintieran solos, ni que nadie les prestaba atención, sino que tuvieran ahí alguien, por lo menos que sirviera como amigo, para, por decirlo así, hablar por ellos, esas personas que sentían que no tenían voz, porque nadie les prestaba atención. Y pues recuerdo que siempre que trataba de ayudar, siempre había una barrera, algo que me lo impedía. Trataba de hacer las cosas bien y siempre como que me paraban, me frenaban, me detenían. Tan poco humanos eran que no tenían ese tacto
con la persona, de decir, yo no estoy haciendo nada malo, no lo estoy incomodando, no lo estoy molestando, lo estoy ayudando. Y trataban de sacarme de esos lugares, trataban de aislarme a mí, porque pues yo era el único que hacía esas cosas, ayudar a los demás. Por ejemplo, habían unos que decían, no, tengo frío, entonces pues yo me paraba, así fuera pues altas horas de la noche, los ayudaba a tapar. O sea, son cosas simples que uno a veces puede hacer, pero se hace el de la vista gorda y no las hace. Cualquier cosita, por simple que sea, marca la diferencia.